Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Lo que voy a compartir hoy puede cambiar tu visión sobre todo lo que te han enseñado. Mi historia no es solo mía. Es un llamado para todos nosotros. Si alguna vez has sentido que algo está mal en el mundo, que la verdad ha sido escondida de nosotros, entonces, quédate conmigo hasta el final de este video. Antes de comenzar, comenta aquí de qué ciudad estás viendo y ya suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no puede ser ignorado. Vamos juntos en esta jornada. Si tuviera que describir aquella mañana en una sola palabra, sería común. Nada parecía diferente, ningún aviso divino, ninguna presión extraña, solo un día normal. Mi despertador sonó a las 6:30, y como siempre, lo apagué en el primer timbre. El sol comenzaba a asomarse sobre Atlanta, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Los íconos del mundo despertando resonaban más allá de mi ventana. El zumbido de los coches en la carretera, el ladrido distante de un perro, los pasos de alguien apresurado en el piso de arriba. Me senté al borde de la cama y respiré hondo, estirándome. Mi cuerpo aún estaba un poco perezoso, tratando de convencerme de quedarme unos minutos más en la cama. «Vamos, Zaraya, un día más», murmuré para mí mismo, levantándome. Caminé hacia la cocina, donde mi cafetera ya estaba trabajando, esparciendo ese aroma inconfundible que siempre me ayudaba a comenzar el día. Tomé mi celular y revisé mis correos electrónicos mientras daba los primeros sorbos. Nada fuera de lo común, ningún mensaje extraño, ninguna noticia alarmante. Solo otro martes, otra rutina predecible. Mi vida como consultora financiera se basaba en la previsibilidad. Me gustaba eso. Me gustaban los números, los gráficos, la lógica implacable de las inversiones. No había espacio para lo irracional, para lo improbable. No creía en experiencias espirituales, no creía en milagros, pero todo eso estaba a punto de cambiar. El tráfico en la I-75 estaba, como siempre, un caos, bocinas, conductores impacientes, motocicletas zigzagueando entre los coches. Encendí la radio para distraerme, escuchando una estación cualquiera que tocaba éxitos de los años 90. Mientras conducía, sentí un peso extraño en el pecho, no un dolor desgarrador, sino algo incómodo, como si una mano invisible presionara mi esternón. «Francesa», intenté ignorar, tal vez solo era estrés. Había estado trabajando muchas horas en los últimos meses, durmiendo mal. Era normal sentir un poco de tensión. Pero entonces, la incomodidad se intensificó. Mis dedos comenzaron a hormiguear. Mi corazón se disparó, latiendo demasiado rápido. La música de la radio pareció distorsionarse, como si estuviera sonando bajo el agua. «Respira hondo», pensé. «Pasará», pero no pasó. En cambio, empeoró. Un apretón violento se apoderó de mi pecho, como si algo me estuviera aplastando de adentro hacia afuera. Mi visión se volvió borrosa. Los sonidos a mi alrededor se volvieron apagados. Sabía que algo estaba mal. Mis manos intentaron girar el volante, pero no pude controlar el coche. Mis brazos estaban débiles, mi mente en blanco. «No», intenté murmurar, pero mi propia voz sonó distante. El mundo a mi alrededor giró. Mi coche se salió de la carretera. Todo sucedió demasiado rápido. Luces rojas y amarillas parpadeaban. Escuché el grito estridente de los frenos, una bocina prolongada. Y luego el impacto. El sonido del metal retorciéndose llenó mis oídos. Mi cuerpo fue arrojado contra el cinturón de seguridad. Mi cabeza golpeó algo duro. El vidrio se astilló a mi alrededor como una lluvia afilada. Y luego silencio. Un silencio profundo, absoluto. Mis ojos aún estaban abiertos, pero ya no sentía nada. Sin dolor, sin miedo, sin peso, solo había paz. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya no estaba dentro de mi cuerpo. El silencio era absoluto. Por un momento pensé que estaba soñando, pero había algo diferente. Veía todo a mi alrededor con una claridad imposible, como si mi visión fuera más nítida que nunca. No solo estaba mirando el mundo,
Sentía todo a mi alrededor, y fue entonces que me di cuenta. Mi cuerpo aún estaba dentro del coche, pero yo no estaba. Flotaba levemente sobre el vehículo destrozado, observando la escena con una extraña ausencia de miedo. Sabía que algo estaba mal, algo fundamentalmente imposible, pero al mismo tiempo sentía una calma inexplicable. El sonido del mundo regresó poco a poco. Gritos, neumáticos chirriando, el pitido agudo de una alarma disparada. Una mujer con un vestido floral corrió hacia el coche, el teléfono pegado a la oreja con las manos temblorosas. «Dios mío, alguien llame al 911», gritó, con los ojos desorbitados. Otras personas comenzaron a reunirse alrededor, formando un círculo en torno al accidente. Vi a un hombre de traje cubrirse la boca, mirando el coche como si estuviera viendo algo demasiado terrible para ser real. Y entonces llegaron los paramédicos. 2 de ellos salieron apresuradamente de la ambulancia, llevando equipos de emergencia. Una mujer con el cabello recogido en un moño bajo se arrodilló junto a mi cuerpo y verificó mi pulso, sin respuesta, pulso débil, iniciar RCP. Otro paramédico sacó un desfibrilador y colocó los electrodos en mi pecho, cargando claro. La descarga hizo que mi cuerpo se arquease en la camilla, pero no sentí nada. Lo que fuera que estaba sucediendo conmigo era como si estuviera separada de esa forma física. Veía todo, pero estaba desconectada. El paramédico insistió. «Vamos, chica, reacciona». La mujer a su lado apretó los labios y dijo en voz baja: «Se está yendo». Pero ya lo sabía, lo sentía. Una fuerza invisible me tiraba hacia arriba. Al principio fue sutil, casi imperceptible, pero luego se volvió más fuerte, como si algo me estuviera llamando y no resistí. La sensación era indescriptible. Ya no tenía peso, ni dolor, ni miedo. Era como si mi conciencia se estuviera expandiendo, libre de cualquier limitación del cuerpo físico. La ciudad de Atlanta se desplegaba debajo de mí, mas parecía distante. Las luces de los edificios y los coches en las calles parecían menos reales que antes. Todo era apagado, como si estuviera ascendiendo hacia algo más grande. Corriendo hacia la escena del accidente, él vivía cerca, y, de alguna manera, debía haber oído sobre lo que sucedió. Vio desesperación en su rostro al encontrarme inconsciente en la camilla. «Ella está viva. Va a estar bien», preguntaba a uno de los paramédicos que evitaba el contacto visual, pero ya sabía la respuesta, porque ya no estaba allí. Mi espíritu subía cada vez más, y fue entonces cuando vi, allá arriba, muy más allá de lo que los ojos humanos podían ver, una luz brillaba. No era como la luz del sol. No era algo físico, sino una presencia, algo sagrado, atraído hacia ella. Me dejé llevar, sin miedo, sin resistencia. Y entonces, todo a mi alrededor desapareció. Estaba yendo al otro lado. La luz me envolvió por completo. No era una luz común. No era solo algo que veía, sino algo que sentía. Una energía cálida, vibrante, que no quemaba, sino que envolvía cada parte de mí en un abrazo invisible. No sabía dónde estaba, pero, de alguna manera, eso no importaba. No había más sonido, no había más dolor, no había más miedo, solo había paz. Flotaba en un espacio sin principio ni fin. Todo a mi alrededor era una neblina dorada, y dentro de ella pulsaba algo vivo, como si el propio universo respirara, y entonces algo cambió. La luz a mi alrededor comenzó a reconfigurarse. Líneas doradas se dibujaron en el espacio, formando patrones que se movían orgánicamente, como si el propio tejido de la realidad se estuviera moldeando a mi alrededor. Al frente se abrió un pasaje. Era un túnel. No un túnel común, sino un camino hecho de energía pulsante, un corredor de luz que se extendía hacia el infinito. Y dentro de él comenzaron a surgir figuras. A medida que me acercaba al túnel, las figuras se volvían más nítidas. Al principio eran solo sombras, siluetas luminosas flotando dentro del pasaje, pero, a medida que me movía, tomaban forma.
Y entonces algo increíble sucedió. Reconocí a algunas de ellas. Primero vi a un hombre alto de piel oscura vestido con una túnica blanca. Tenía ojos profundos y una sonrisa suave, como si me estuviera esperando desde hace mucho tiempo. Mi corazón, si es que aún tenía uno allí, se aceleró. Bobu Elaja. Mi voz sonó sin sonido, pero él me escuchó. El hombre asintió con la cabeza, los ojos brillando con un calor imposible de describir. Mi abuelo había fallecido cuando yo tenía 9 años. Lo recordaba como un hombre fuerte, que siempre me contaba la historia sobre África, sobre nuestras raíces, sobre un tiempo antiguo que el mundo había olvidado, y allí estaba él, esperándome. Pero no era el único. Detrás de él vi otras figuras. Algunas eran familiares. Una tía que había muerto antes de que yo naciera. Un primo que nunca conocí, pero cuya foto estaba en la casa de mi madre. Pero había otros. Hombres y mujeres vestidos con ropas que parecían pertenecer a otra era. Algunos llevaban mantos dorados. Otros tenían marcas en el rostro, símbolos ancestrales que no reconocía. Ellos me conocían. Podía sentirlo. Y entonces, una voz suave, casi como un susurro de viento cálido, resonó dentro de mi mente. Nos conoces aunque no recuerdes. Quería preguntar. Quería entender. Pero antes de que pudiera hablar, sentí una fuerza aún mayor tirando de mí hacia dentro del túnel. No luché. Era como si algo dentro de mí ya supiera a dónde iba. El túnel parecía moverse a mi alrededor, y a medida que avanzaba, visiones pescando en las paredes de luz. Primero, vi mi infancia, mi madre peinando mi cabello mientras me quejaba. Mi primer día en la escuela, el día en que gané mi primer premio en el trabajo. Pero entonces las visiones cambiaron. Vi cosas que nunca viví. Vi un templo dorado, erguido en una tierra llena de árboles inmensos y ríos cristalinos. Personas caminaban con dignidad vestidas con ropas de seda y joyas brillantes. Vi hombres y mujeres con las manos levantadas hacia el cielo, sus voces resonando como cánticos antiguos. Y en el centro de todo esto, había un trono hecho de luz. Mi corazón, o lo que fuera que tuviera allí, se apretó. Conocía ese lugar. Ya había estado allí antes. La verdad pulsaba dentro de mí como un latido olvidado. Una memoria que había sido enterrada bajo capas de tiempo y olvido. Y fue entonces cuando escuché. Al final del túnel, una figura resplandeciente me aguardaba. La luz a su alrededor era más intensa que todo lo que había visto, pero al mismo tiempo era familiar, como si estuviera volviendo a casa. Mi cuerpo, o alma, o lo que sea que era en ese momento, estremeció. Sabía quién era. Estaba a punto de encontrar a Jesús. La luz frente a mí era algo que ninguna palabra podría describir. No solo brillaba, pulsaba, vibraba con una energía viva. No era una luz que cegaba, sino que abrazaba. Se extendía por todo el espacio a mi alrededor, disolviendo cualquier sombra, cualquier miedo, cualquier duda. Y dentro de esa luz había una presencia. Mi espíritu lo supo antes de que mi mente pudiera procesarlo. Era él. Mi primer instinto fue caer de rodillas, pero me di cuenta de que no había suelo bajo mí. Flotaba, y aún así, sentía un peso invisible presionando mi alma. No de opresión, sino de una inmensidad abrumadora. No era nada de antes de él, y al mismo tiempo era todo. La figura comenzó a definirse dentro de la luz, primero contornos vagos, luego, detalles. No pude ver su rostro claramente, pero sabía que estaba sonriendo. Era una sonrisa que contenía todo el amor del universo. Cuando habló, no fue un sonido común. Su voz era como un canto, como si cada palabra vibrara dentro de mí, resonando en los lugares más profundos de mi alma. No viniste aquí por casualidad. Usaaya, mi nombre. Él sabía mi nombre. Claro que lo sabía. Intenté hablar, pero no había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Mi ser entero temblaba ante él. Jesús dio un paso adelante, y a medida que se acercaba, más detalles de él se hicieron visibles.
Su rostro estaba iluminado de adentro hacia afuera. Sus ojos me vieron por completo, no solo lo que era ahora, sino todo lo que ya fui. Y entonces sucedió algo inexplicable. Toda mi vida pasó ante mí. No fue como una película, no fue un simple recuerdo. Fue como revivir cada momento al mismo tiempo. Vi mi infancia. Vi el día en que mi madre me sostuvo en brazos por primera vez. Vi la sonrisa de mi padre mientras me enseñaba a andar en bicicleta. Vi los momentos buenos, las risas con mi hermana Ellie, las conversaciones nocturnas con Malik, pero también vi las partes que quería olvidar. Vi cada palabra amarga que ya dije. Vi cada vez que ignoré a alguien que necesitaba ayuda. Vi todas las lágrimas que causé, no solo para los demás, sino para mí mismo. Y lo más extraño, no había juicio, no sentí culpa, no sentí condena, solo comprensión. Cada error, cada elección equivocada, cada momento de duda, todo era parte de algo más grande. Jesús me miró y dijo: «Siempre pensaste que estabas sola, pero yo siempre estuve contigo». Sentí un apretón en el pecho. Tenía razón. ¿Cuántas veces me sentí perdida? Sin rumbo, sin propósito. ¿Cuántas veces busqué respuestas en lugares equivocados, ignorando la verdad que siempre estuvo conmigo? Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué yo? Porque estoy aquí. Finalmente logré preguntar. Jesús extendió la mano, y cuando tocó mi hombro, el mundo a mi alrededor cambió de nuevo. De repente estaba en un lugar completamente diferente. Ya no era el espacio dorado donde estaba Jesús. Ahora veía la tierra, pero no el mundo como lo conocía. Vi continentes formándose, vi océanos expandiéndose, vi civilizaciones naciendo. Y entonces, vi África. Pero no la África que los demás y los libros de historia me mostraron. No la África que fue marcada por la esclavitud y la colonización. Vi un continente glorioso. Vi reyes erguirse con sabiduría y poder. Vi sacerdotes y sacerdotisas comunicándose directamente con lo divino. Vi pueblos que dominaban la energía de la creación, que entendían los secretos del universo. Esa es la verdad que el mundo intentó borrar. Jesús dijo: «Mi corazón palpitaba. La visión cambió. Ahora, vi la Bius llegando a las costas africanas. Vi hombres y mujeres siendo encadenados, arrancados de sus tierras. Vi templos siendo quemados, conocimientos antiguos siendo destruidos. Vi mentiras siendo escritas sobre la historia de mi pueblo. Y entonces, vi algo aún más terrible. Vi fuerzas espirituales detrás de todo esto. No era solo una lucha física. Había algo más grande actuando entre bastidores, algo que siempre intentó mantener esta verdad oculta. Mis manos temblaban. Entonces, ¿todo esto no fue planeado? Jesús me miró, su expresión serena más firme. El enemigo siempre sabe quiénes son. Solo necesitaban hacer que ustedes olvidaran. Un escalofrío recorrió mi ser. Entendí. Toda la opresión, todo el sufrimiento, todo el intento de borrar nuestra historia y nuestra espiritualidad. No era solo sobre poder político o dominación económica. Era una batalla espiritual. Y estaba lejos de acabar. Me encontraba en shock. Entonces, ¿por qué estoy viendo esto? Jesús me miró profundamente. Y entonces dijo: «Necesitas volver». Adora en mi corazón fue inmediata, volver. Pero quiero quedarme aquí. La luz a su alrededor brilló aún más. No aún. Tienes un mensaje que llevar. Antes de que pudiera responder, sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás. El túnel comenzó a desaparecer. El brillo dorado se disolvió. Mi cuerpo cayó a través de las capas de la realidad. Y entonces desperté en el hospital. La primera cosa que sentí fue el peso de mi cuerpo regresando. Era como si hubiera pasado por un espacio sin tiempo. Y de repente, estuviera atrapada nuevamente en esta realidad. Mi mente aún pulsaba con las imágenes que Jesús me mostró. Pero mis sentidos físicos comenzaron a reactivarse lentamente. Ya no estaba en el hospital. De hecho, no estaba en ningún lugar que reconociera.
Todo a mi alrededor era un vestido dorado, un espacio donde el tiempo no existía. La voz de Jesús aún resonaba dentro de mí como un eco infinito. El enemigo siempre supo quiénes son. Solo necesitaban hacer que ustedes olvidaran. Esas palabras no salían de mi cabeza. Necesito entender. Mi voz sonó como un susurro. Jesús extendió la mano nuevamente, y cuando sus dedos tocaron mi frente, el mundo cambió una vez más. Lo que había a continuación cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la historia. Estaba en otro tiempo. Ante mí, se extendía una ciudad majestuosa, con torres de oro brillando bajo un sol abrasador. Personas caminaban por calles anchas, hechas de piedra pulida, vistiendo túnicas coloridas y joyas engastadas con piedras preciosas. El aire vibraba con una energía indescriptible, una sensación de conexión con algo más grande, que es el pasado que intentaron borrar. Jesús habló a mi lado. Mi mente giraba. Este lugar era tan vibrante, tan poderoso. Vi hombres y mujeres que parecían maestros espirituales, conduciendo rituales de sanación. Vi niños aprendiendo a leer pergaminos antiguos que brillaban con símbolos de un idioma olvidado. Vi a sacerdotisas elevando las manos al cielo, trayendo luz y energía a aquellos que estaban a su alrededor. Este era el pueblo negro, pero no como víctimas, no como esclavizados, como divinos. Sentí lágrimas calientes corriendo por mi rostro. El mundo nunca nos enseñó esta parte. Jesús asintió lentamente. No podían, porque si ustedes supieran la verdad, jamás aceptarían las mentiras. El escenario cambió nuevamente. El brillo dorado de esa civilización comenzó a desvanecerse. La luz fue reemplazada por sombras. Vi los mares siendo cruzados por barcos. Vi pueblos siendo arrancados de sus casas, arrastrados a cadenas, sus lenguas prohibidas, sus creencias destruidas. Vi templos siendo quemados. Vi manuscritos antiguos siendo arrojados al fuego. Vi a sacerdotisas y sacerdotisas siendo asesinados, reemplazados por hombres vestidos de negro que llevaban libros con páginas en blanco. Y entonces vi los rostros detrás de la esclavitud. Eran humanos, sí, pero había algo más, algo escondido, algo manipulando todo tras bambalinas, seres de ojos vacíos que se alimentaban del sufrimiento, que reían mientras borraban la historia de un pueblo entero. Sentí mi cuerpo entero temblar. Esto no fue solo humano, fue algo mayor, no fue. Jesús respiró hondo. La batalla siempre fue espiritual. De repente el escenario cambió nuevamente. Ahora veía el mundo moderno. Vi niños negros en la escuela siendo enseñados a dudar de su historia. Vi hombres y mujeres atrapados en sistemas que los mantenían ciegos a su verdadera herencia. Vi iglesias que deberían liberarlos, pero que ahora los mantenían dormidos. Y en lo alto, por encima de todo eso, veía sombras aún observando. La misma energía que destruyó el pasado aún gobernaba el presente. Y lo peor, casi nadie se daba cuenta. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo cambio esto? Jesús me miró con ternura. Necesitas recordar, y necesitas hacer que los demás recuerden. Las imágenes a mi alrededor comenzaron a desaparecer. El espacio dorado se disolvió lentamente. El tiempo se acerca. Pronto muchos comenzarán a despertar. Pero el enemigo no permitirá que esto suceda sin lucha. Se acercó. Sus ojos cargaban la profundidad de 1000 universos. Despierta, Saraya, y esparce la verdad. Antes de que pudiera responder, sentí un tirón fuerte. Mi cuerpo fue arrancado de ese espacio. Y entonces, el hospital volvió. Luces frías, máquinas pitando. Mi cuerpo dolía, como si hubiera sido aplastado. Mis pulmones se llenaron de aire por primera vez en mucho tiempo. La voz de Malik sonó a lo lejos. «Oh, Dios mío. Oh, Dios mío». Ella volvió. Mi visión estaba borrosa, pero podía ver a mi hermana Ellie a mi lado. Lágrimas corriendo por su rostro. Estaba de vuelta, pero nada volvería a ser lo mismo. La sensación de caída fue tan abrupta
que sentí mi espíritu siendo tirado con una fuerza aplastante. El túnel de luz desapareció. El brillo dorado se disipó. El calor y la paz de la presencia de Jesús se fueron. De repente todo a mi alrededor se volvió frío, pesado, denso. Era como si mi cuerpo físico fuera una jaula de piedra, atrapándome dentro de una existencia limitada. Mi mente aún pulsaba con las imágenes de la África perdida, de la mentira de la historia, del llamado a despertar. Pero ahora todo parecía distante. La realidad me engulló sin aviso. El sonido de las máquinas fue lo primero que escuché. Un bip, 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 monótono. El ruido electrónico de un monitor. El ruido, 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 el ruido. Por cardíaco. Mi piel estaba fría. Mis manos estaban pesadas como si fueran de plomo lentamente. Mi conciencia se ajustó al ambiente. Sentí algo presionando mi rostro. Un tubo de oxígeno. Mis dedos se movieron levemente. Y me di cuenta de que agujas estaban clavadas en mi brazo. Entonces vino la primera respiración real. El aire entró en mis pulmones como fuego líquido. En el pecho subía y bajaba de forma errática, como si mi cuerpo estuviera intentando recordar cómo vivir de nuevo. Y entonces escuché una voz apagada. Oh, Dios mío, ella volvió. Malik, reconocería tu voz en cualquier lugar. Mis ojos aún estaban turbios, pero parpadeé algunas veces y lentamente. Las siluetas a mi alrededor tomaron forma. Mi hermana Ellie estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. Sus ojos estaban rojos, inyectados de lágrimas y agotamiento. Malik estaba a su lado, la mano sobre la boca, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Una enfermera corrió al lado de la cama, revisando mis signos vitales y hablando algo a un médico que acababa de entrar en la habitación. El mundo volvió con fuerza total. Las voces se hicieron demasiado altas. Las luces del hospital eran demasiado brillantes. Mi cabeza giraba, mi estómago se revolvía. Pero sobre todo, había una única verdad en mi mente. Ya no pertenecía a este mundo de la misma manera. Malik se inclinó sobre mí, su rostro una mezcla de shock y alivio. ¿Sabes? ¿Me estás oyendo? Mi boca estaba seca, mi garganta parecía un desierto agrietado. Intenté hablar, pero todo lo que salió fue un sonido ronco y débil. La enfermera rápidamente ajustó el suero y trajo un pequeño vaso de agua. Bebí un sorbo, y cuando finalmente logré hablar, mi voz era casi un susurro. ¿Y qué? Sucedió. Él apretó mi mano con más fuerza. Tuviste un accidente. Saraya, dijeron que tu corazón se detuvo por 2 minutos. 2 minutos. Por 2 minutos estuve muerta. Pero lo que vi, lo que experimenté, no podría ser explicado en meros minutos. La imagen de Jesús aún ardía dentro de mí. La visión del pasado perdido, del gran despertar, del llamado a recordar que eso era real. Mucho más real que esta sala de hospital, que las máquinas, que el peso de mi propio cuerpo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Necesitaba contarles. Necesitaba contarle al mundo. Pero, ¿creerían ellos? La enfermera y el médico continuaron verificando mis signos, mientras él y Malik me miraban como si fuera un milagro ambulante. Pensamos que te habíamos perdido, murmuró él, con la voz entrecortada. Apreté su mano con la poca fuerza que tenía. Yo vi cosas. Él parpadeó, confundida. ¿De qué hablas? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podría poner en palabras algo tan grandioso? Pero necesitaba intentarlo. Encontré a Jesús. Malik y él se miraron. Espera. Malik se tocó la nuca, tratando de procesar. ¿Quieres decir como una visión? Moví la cabeza. No, fui hasta él. Vi todo, lo que borraron de nuestra historia, lo que intentaron esconder sobre nosotros, sobre quiénes somos de verdad. Él se alejó un poco, pareciendo incómoda. John Z, te golpeaste la cabeza en el accidente. Tal vez fue un delirio, algo de tu cerebro tratando de procesar el trauma. Sabía que ella diría eso. Sabía que nadie creería tan fácilmente.
Pero eso no cambiaba lo que había visto. No soñé eso, lo viví. Y aunque mi cuerpo estuviera de vuelta, mi alma nunca más sería la misma. El hospital parecía frío, no solo por la temperatura del aire acondicionado, sino por la sensación de que estaba en un mundo extraño. Nada más parecía real como antes. La luz artificial de las lámparas fluorescentes era opaca comparada al brillo divino que vi. Las voces de las personas a mi alrededor parecían distantes, como si estuviera atrapada entre dos realidades. Pero lo que más me incomodaba era el silencio que siguió cuando intenté contarle a él y Malik sobre lo que viví. No me creyeron, pero eso era solo el comienzo de mi problema. 2 días después del accidente, recibí el alta. Aún me sentía débil, y el mundo a mi alrededor parecía extraño. Cada sonido, cada color, cada sensación era demasiado intensa, como si estuviera experimentando la vida por primera vez. Él me llevó a casa e insistió en que descansara. Has pasado por un trauma enorme y tu cuerpo aún se está recuperando. Sabía que hablaba de más que solo el accidente. Se refería a lo que estaba tratando de contarle. Pero ¿cómo podría descansar, sabiendo la verdad que ahora ardía dentro de mí? Tan pronto como ella salió de mi habitación, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Malik. Saria, necesito hablar contigo, ahora. Él respondió casi de inmediato. Malik, ya voy. 20 minutos después, apareció en la puerta de mi apartamento. Malik Dunham era un hombre de mente abierta, pero también era periodista. Vivía detrás de hechos, pruebas, evidencias. Lo que tenía para contar desafiaba todo eso. Se sentó en el sofá y me miró serio. Ok, dime qué pasó, pero desde el principio. Respiré hondo. Yo morí. Malik cruzó los brazos, pero no te entendí. Problemáticamente. Circle Cele. Nunca vi algo así. No viajé, no esperé, no te entendí. Se puso bien. Mi Soraya nunca tuvo que soportar la pena de ser más pura. Galera. Como Kami se vea, Utmo. Señal. ¿Cómo comenzó a ser? Un espacinglenia. Como ser, sin ser Seba. No sostuve ni pensé. Aviación mucho has dentro del welcome con un poco. E indiferente. No admiralto. Conozco eso. Entré del presente nació incluso las as de Trusur que le conté sobre las fuerzas ocultas que manipulaban todo desde el principio. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Esperaba que Malik me interrumpiera, que hiciera preguntas escépticas, pero se quedó en silencio, escuchando cada palabra. Cuando terminé, se frotó la cara con las manos y exhaló profundamente. Y, si eso es verdad, estamos hablando de algo mucho más grande que solo historia. Estamos hablando de algo que puede cambiarlo todo. A sentir exactamente, y es por eso que tengo que contarle esto al mundo. Malik se quedó en silencio por un momento. Luego tomó el celular y escribió algo. Voy a investigar. Si hay algún rastro de esto en la historia, lo encontraré. Mi corazón se calentó. No estaba rechazando completamente mi experiencia, pero el mundo no sería tan receptivo como él. En los días siguientes, intenté contar mi historia a otras personas. Mi hermana, ella, se negaba a escuchar. Zeta, casi moriste. Tu cerebro pasó por un trauma. Estas visiones pueden ser solo un efecto del accidente. Mis colegas de trabajo me miraban como si hubiera enloquecido. Incluso algunos amigos de la iglesia evitaron el tema cuando mencioné la experiencia. La peor parte, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mi teléfono se bloqueaba cada vez que intentaba escribir sobre la experiencia. Mis mensajes desaparecían misteriosamente. Cada vez que grababa un video contando mi testimonio, el audio fallaba o la grabación se borraba, y entonces vinieron las pesadillas. Vi las sombras observándome, figuras distorsionadas que susurraban cosas que no podía entender. Cierta noche, mientras dormía, fui despertada por un estruendo. Mi corazón se disparó cuando vi algo en la oscuridad de mi habitación. Una sombra. Ella estaba allí, parada en la esquina, observándome. El aire se volvió pesado. Mi cuerpo se congeló. Entonces escuché un susurro helado.
Pari, o sufrirás las consecuencias. Mi piel se erizó de pies a cabeza. Parpadeé y la sombra desapareció. Pero el aviso fue claro. Había algo o alguien que no quería que yo difundiera ese mensaje. Y si Jesús tenía razón sobre la guerra espiritual, entonces mi batalla apenas estaba comenzando. Las noches nunca más fueron las mismas. Desde que volví del hospital algo cambió. El mundo parecía diferente. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más nítidos, las personas más transparentes. Podía sentir cuando alguien cargaba una energía pesada, cuando alguien estaba dormido espiritualmente, y peor aún, podía sentir a los que estaban observando. En la tercera noche, después de mi experiencia, desperté con un peso en el pecho. No podía moverme, mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo estaba paralizado. La oscuridad de mi habitación parecía viva. Algo estaba allí, algo me estaba observando. El aire a mi alrededor se volvió frío. Entonces vi, en la esquina de la habitación, una sombra más grande que cualquier ser humano se erguía. No tenía ojos, pero sentía que me miraba, y entonces escuché la voz. No debiste haber vuelto. Mi corazón se disparó. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no obedecía. La sombra se acercó. Piensas que puedes despertar a los otros. Hemos estado aquí por milenios. Tú eres solo una mujer. Mi piel se erizó. El miedo me envolvió como cadenas invisibles. Entonces algo dentro de mí recordó. No estaba sola. Recordé la presencia de Jesús, la luz, el poder que sentía a su lado, reuniendo todas las fuerzas. Abrí la boca y murmuré: Jesús, ayúdame. La sombra gritó. Fue un sonido agudo, un lamento que hizo temblar las paredes, y entonces, como si hubiera sido expulsada por una fuerza invisible, desapareció. El peso sobre mi pecho se desvaneció. El aire volvió a la normalidad. Mi cuerpo finalmente se movió de nuevo. Me senté en la cama, el corazón acelerado. Acababa de luchar contra algo real. Esta guerra no era metafórica, era espiritual, y yo estaba en el centro de ella. Al día siguiente corrí a la casa de Malik. Él abrió la puerta con ojeras pesadas y una expresión tensa. Necesitamos hablar. Mi estómago se revolvió. Lo sé. Cosas extrañas están sucediendo conmigo. Él lo sintió y me tiró hacia adentro del apartamento. Su laptop estaba abierta sobre la mesa, con varias ventanas y artículos de investigación abiertos. Investigué sobre lo que me dijiste, sobre la historia oculta de nuestro pueblo. Mi corazón se aceleró. Malik giró la pantalla hacia mí. Lo que vi me hizo contener la respiración. Manuscritos antiguos, sobre la conexión de los pueblos africanos con lo espiritual, ciudades olvidadas, relatos históricos borrados de los registros oficiales. Pero no era solo eso. Había algo actual. Malik abrió un video de un hombre hablando sobre sueños extraños, mensajes misteriosos que había estado recibiendo desde que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Otro video mostraba a una mujer diciendo que, después de un accidente de coche, vio figuras luminosas, mostrándole la verdad sobre la historia que intentaron borrar. Había miles de comentarios, personas relatando experiencias parecidas a la mía. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Y esto está sucediendo con otras personas alrededor del mundo. Era el despertar. Jesús me había mostrado esto. Las personas estaban comenzando a recordar. Pero entonces Malik hizo clic en otro enlace, y mi sangre se heló. Era un artículo de una gran red de noticias, llamando a estas experiencias alucinaciones en masa. Otro sitio decía que estas visiones eran religiosas, y que difundir ideas así podría causar desorden social. Gobiernos e instituciones estaban tratando de controlar la narrativa. Ellos sabían, siempre lo supieron, y ahora estaban intentando impedir el despertar. En los días siguientes, algo aún más extraño sucedió. Terremotos en lugares donde nunca había actividad sísmica, luces inexplicables en el cielo, personas reportando encuentros con seres de luz en diferentes partes del mundo, pero también desapariciones. Periodistas que comenzaron a hablar sobre esto desaparecieron misteriosamente.
Canales que publicaban testimonios fueron eliminados de Internet. La lucha no era solo contra las sombras. El propio sistema estaba en nuestra contra. Y entonces recibí un correo electrónico anónimo. El mensaje era corto. Te están observando. Cuidado. Miré a Malik, que también recibió el mismo correo. Sabes que eso significa que estamos en el camino correcto, murmuró, pero yo sabía lo que también significaba. La guerra había comenzado de verdad, y si no teníamos cuidado, podríamos ser los próximos en desaparecer. El correo anónimo aún estaba en la pantalla de mi celular. Te están observando. Cuidado. Cada palabra parecía un clavo en mi mente. Podía sentir el peso de la advertencia. Esto no era una broma, ninguna teoría de conspiración. Alguien, en algún lugar, sabía exactamente lo que estaba sucediendo y quería que yo parara. Esa noche, volví a casa sintiéndome observada. El ascensor de mi edificio subió demasiado lento. Cada sombra en el pasillo parecía alargarse más de lo que debía. Tan pronto como entré al apartamento, cerré la puerta rápidamente y aseguré todas las cerraduras. Sabía que algo estaba mal. Fui hasta la ventana y corrí la cortina, mirando hacia la calle, al otro lado de la avenida. Un coche negro estaba estacionado. Los vidrios eran oscuros. No estaba allí antes. Mi corazón se aceleró. Tomé el celular y llamé a Malik. Malik, creo que me están siguiendo, al otro lado de la línea. Él guardó silencio por unos segundos antes de responder. Yo también. Mi estómago se revolvió. ¿Qué vamos a hacer? Malik respiró hondo. Necesitamos decidir. Y, si seguimos intentando difundir este mensaje, atraeremos más atención. Pero si desistimos, significa que ellos han ganado. Cerré los ojos y me apoyé en la pared. Podía sentir la verdad en esas palabras. El miedo estaba tratando de consumirme. Las amenazas eran reales, pero si retrocedía, ¿qué pasaría con las personas que estaban despertando? Con aquellos que necesitaban escuchar esta verdad. Recordé lo que Jesús dijo antes de enviarme de vuelta. Tienes un mensaje que llevar. Esto no era sobre mí. Nunca fue sobre mí. No podía rendirme. A la mañana siguiente, Malik y yo nos encontramos en un café discreto en las afueras de Atlanta, un lugar pequeño, frecuentado por pocos, lejos de los ojos de los medios o de cámaras de vigilancia obvias. Él trajo un cuaderno y un bloc de notas llenos de información. Si vamos a hacer esto, necesitamos ser inteligentes. Me encendí, decidida. No podemos confiar en las redes sociales convencionales. Cada vez que intentamos publicar algo, el contenido desaparece, y si intentamos algo más directo, Malik sugirió, conectar personas fuera de Internet, crear grupos cerrados, reuniones presenciales. La idea tenía sentido. El despertar no podía depender de la tecnología. Necesitábamos volver a lo básico. Comenzamos a armar un plan. Creamos una serie de pequeños encuentros donde podríamos compartir nuestra experiencia. No en grandes iglesias, no en estadios, sino en comunidades. Sabíamos que esto nos convertía en objetivos aún mayores, pero también sabíamos que no podíamos detenernos. Esa misma noche, mientras revisaba las notas que hicimos en el café, la luz de mi apartamento parpadeó. Mi cuerpo se tensó. El aire en la sala cambió. Era como si la propia atmósfera estuviera cargada de electricidad. Entonces escuché un susurro. No era una voz humana. Era algo más profundo. Paren ahora, antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, de la nada, mi computadora se apagó sola. Mi celular se congeló. Las luces se apagaron completamente. Sabía lo que estaba sucediendo. No era un simple problema eléctrico. Era una advertencia. Tomé la Biblia que estaba sobre la mesa. La apreté contra mi pecho y cerré los ojos. En nombre de Jesús, no me van a detener. Una explosión de energía recorrió la habitación. Las luces volvieron. El aire se volvió más ligero. Pero sabía, esta no sería la última tentativa. A pesar de todo,
Comenzamos a reunir pequeños grupos. En lugar de hablar a multitudes, esparcimos la verdad de boca a boca, persona por persona. Y algo increíble comenzó a suceder. Más personas empezaron a recordar. Más personas comenzaron a tener sueños, visiones, sensaciones inexplicables. El despertar estaba creciendo, esparciéndose. Era como un incendio espiritual que nadie podría contener. Pero cuanto más crecía, más se intensificaba la oposición. Los gobiernos comenzaron a alertar sobre grupos espirituales, peligrosos. Las religiones tradicionales comenzaron a condenar lo que estábamos diciendo, y las sombras se estaban volviendo más agresivas, pero no podía dar marcha atrás. Elegí la verdad, y ahora el mundo también necesitaba elegir. El mundo estaba cambiando. Lo sentía, no solo en mi propia vida, sino en todo a mi alrededor. Las personas estaban despertando. Más y más relatos de experiencias similares a la mía surgían. Sueños, visiones, manifestaciones espirituales. El velo entre este mundo y el otro se estaba volviendo más delgado, y eso significaba solo una cosa: la batalla final ya había comenzado. Esa noche, mientras intentaba dormir, fui despertada por una presencia intensa. Mi piel hormigueó. La habitación estaba iluminada por una luz que no venía de bombillas o de la luz de la luna. Sabía lo que estaba sucediendo. Jesús estaba allí. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Señor, ¿qué hago ahora? ¿Tu voz soy yo o dentro de mí? Tranquila, pero cargada de urgencia. El tiempo de mentiras se está acabando. El mundo necesita prepararse. Mis manos temblaron. ¿Prepararse para qué? Él me miró con una profundidad imposible de describir. Y entonces imágenes comenzaron a pasar ante mis ojos. El mundo colapsando. Desastres naturales intensificándose. La economía global desmoronándose. Gobiernos uniéndose para controlar poblaciones enteras. Y entonces, vi algo aún más terrible. Vi guerra. No solo guerra entre naciones, sino una guerra espiritual. Una batalla entre fuerzas que la mayoría de la humanidad aún no podía ver. La verdad será atacada, continuó Jesús. Pero aquellos que abran los ojos serán parte del cambio. Vi entonces la nueva era, el mundo después del caos, personas redescubriendo su conexión espiritual, el pueblo negro asumiendo su posición de liderazgo espiritual en el planeta, una nueva conciencia emergiendo, donde las mentiras ya no podrían ocultar la verdad. Pero primero vendrían los desafíos, el dolor, el choque, la gran separación entre los que elegirían despertar y los que elegirían seguir durmiendo. Mis piernas se debilitaron. Ahora entendía, este no era solo un llamado para mí, era un llamado para todos, y cada persona, individualmente, tendría que elegir, ignorar la verdad o despertar a ella. En los días siguientes, las amenazas aumentaron. Nuestros encuentros fueron denunciados. Algunas personas que estaban despertando fueron arrestadas bajo acusaciones falsas. Mis videos y testimonios seguían siendo borrados de internet. Entonces, un día, Maliki desapareció. Mi corazón se heló cuando fui a su apartamento y lo encontré reverberado. Su computadora había desaparecido. Su teléfono estaba apagado. Ahora estaban atacando directamente. Me quedé paralizada. Por un momento el miedo volvió. ¿Y si yo fuera la siguiente? ¿Y si todo esto terminara aquí? Pero entonces recordé la visión de Jesús. La batalla no terminaría aquí, porque aunque nos silenciaran, la verdad ya estaba suelta en el mundo, y no había forma de detener un despertar masivo. Esa noche hice mi última transmisión en vivo. Sabía que la derribarían en minutos, pero eso no importaba. Miré a la cámara y hablé, mi voz. Firme. Si estás viendo esto, es porque algo dentro de ti sabe que el mundo no es lo que te dijeron. Pausé, dejando que las palabras resonaran. La historia que nos enseñaron fue manipulada. Nuestra espiritualidad fue sofocada. Pero ahora algo está cambiando. ¿Lo sientes? ¿No lo sientes? Te das cuenta de que algo está sucediendo. Mi respiración estaba pesada. Lo que me sucedió no fue un delirio, no fue un accidente.
Fue un llamado. Y ese llamado no es solo para mí, es para todos nosotros. El chat comenzó a explotar con mensajes. Yo también tuve un sueño así. Mi voz siempre habló sobre esto, pero nadie le creía. Siento este cambio en el aire. Algo está sucediendo. Continué. Ellos intentarán silenciarnos. Intentarán hacerte creer que esto es locura. Pero recuerda lo que te estoy diciendo ahora. No creas en las mentiras. El mundo está a punto de cambiar. El feed comenzó a trabarse. Sabía que ya estaban intentando derribar mi transmisión, así que finalicé con las últimas palabras que Jesús me dijo. La elección es tuya. El tiempo se está acabando. La pantalla se puso negra. Mi video fue eliminado. Mi canal fue baneado permanentemente. Pero sabía que el mensaje ya se había esparcido. La batalla continuaba, y ahora cada uno tendría que elegir de qué lado de la historia quería estar. Ahora entiendo. La guerra nunca fue solo política, económica o social. Siempre fue espiritual. La verdad siempre ha estado aquí, pero durante siglos hemos sido condicionados a ignorarla, a reírnos de ella, a desacreditarla. Pero ahora lo viejo está cayendo. Y la pregunta final no es sobre poder, sobre resistencia o sobre miedo. La pregunta final es individual. ¿Quieres seguir durmiendo o estás listo para despertar? Han pasado semanas desde mi última transmisión. Las persecuciones continuaron. Algunas personas retrocedieron. Otras se volvieron aún más firmes. Y yo continué. No con grandes anuncios o discursos públicos, sino de la manera en que la verdad siempre se ha esparcido, de boca en boca, de alma en alma. Aún veo las señales del despertar por todas partes, pero también veo las fuerzas que intentan impedirlo, y sé que el momento final se acerca. El mundo está a punto de ver la mayor batalla espiritual de la historia, y ahora la elección es tuya.